La vida de Terton Sogyal, 1856-1926. El gran Terton Lerab Trinle Talle Sal, o Terton Sogyal, fue la emanación del cuerpo de Nanam Dorje Dujong, la emanación de la palabra de Vajra Baraji y la emanación de la mente de Guru Padmasambhava. En sus encarnaciones previas había aparecido como numerosos grandes bodhisattvas y vidyadharas, incluyendo el bodhisattva Vajragarbha, que compiló las enseñanzas Dzogchen dadas por el Buda Samantabhadra en Akanishta. Más tarde apareció como la tía y madrasta del Buda Sakyamuni Prajapati Gotami, la fundadora de la Orden de las Monjas, y en Tíbet apareció como Nanam Dorje Dujong, Tropu Lotsawa y el gran Rizin Godemchen, fundador de la tradición de los tesoros del norte. Nació en el año del dragón de fuego del 14º ciclo del calendario, 1856, en el Alto Nyarong, en Kan. Su padre fue Darye de la familia Shipa y su madre fue Orgyen Drolma. Aprendió a leer y escribir rápidamente y debido a que sentía repulsión por la vida mundana, buscó enseñanzas de Nyala Pema Dudul, de Patrul Rinpoche y de Khenpo Pema Vajra en el monasterio de Dzogchen. Cuando fue a ver a Nyala Pema Dudul por primera vez, mientras aún era muy joven, el gran maestro le enseñó algo escrito en escritura Lansa y reconoció la letra Sa inmediatamente. Nyala Pema Dudul interpretó esto como un signo de que no había nadie más grande que él sobre la tierra. Estos maestros reconocieron al niño como una reencarnación con una habilidad excepcional y pidieron que fuera enviado a un monasterio, pero su padre no permitiría a su único hijo abandonar la casa e insistió en que el niño debería de prepararse para la vida en el mundo. Poco después, un día, mientras estaba fuera cazando, vio la escritura de una dakini a través de la mira de su rifle y rápidamente cayó enfermo. Cuando se curó de su enfermedad, se sintió abrumado por el aburrimiento que le causaba la vida mundana. Su padre le dio instrucciones para que volviera a cazar de nuevo, pero tuvo un sueño en el que la protectora del mantra Ekasati se le aparecía y le atravesaba su corazón con su único colmillo blanco. Después de que volvió a caer enfermo otra vez, en una adivinación se le dijo que debería de practicar el Dharma, así que su padre finalmente cedió. Se dirigió a una remota ermita donde descubrió un tesoro de la mente, Gonter, para la práctica de la dakini con rostro de león, Senge Dongma, y lo transcribió. Recibió instrucción de Lama Sonam Talle y realizó las prácticas preliminares de Lonsai Dorje Nimpo bajo su guía, practicando con gran diligencia. Desde los 13 a los 18 años permaneció en retiro. Durante este tiempo vio muchas cosas directamente a través del poder de su clarividencia. Por ejemplo, en una ocasión,
claramente vio a un viajero montado en un caballo a una gran distancia de su ermita y que se dirigía hacia donde estaba él. En un determinado momento, el viajero se paró para aliviarse y, según desmontó, su cuenco se cayó de su bolsillo. Más tarde, cuando el viajero llegó hasta donde se encontraba Tertón Soguial y fue a coger su cuenco para tomar un té, se dio cuenta de que lo había perdido. Tertón Soguial le dijo cómo y dónde lo había perdido y el hombre más tarde lo encontró exactamente en ese lugar. Mientras permanecía en retiro, descifró un terma escrito en forma codificada con la letra de Yese Soguial. Tras abandonar el retiro, viajó a Katok con Lama Sonam Talle y otros más, y recibió iniciaciones de Tempe Gyaltsen y otras transmisiones orales de Katok Getse Tulku. Cuando recibió instrucciones sobre el Tantra de Guhya Garbha, toda apariencia y existencia surgió como la proyección de la pura sabiduría primordial. Reveló y descifró el terma de Vajrakilaya de Yangzang Tropa y se pasó 5 años practicándolo, tal y como se indicaba en esa profética instrucción, Kabjang. Finalmente, ofreció el terma a Jamyang Khyentse Wangpo el día 21 del 8º mes del año del mono de madera, 1884, como se profetizaba en el texto del terma. Jamyang Khyentse declaró a Tertón Soguial como un auténtico Tertón y le dio iniciaciones. Cuando realizaban juntos la práctica de Sok, apareció un joyero en el centro del mandala. Posteriormente, Tertón Soguial recibió muchas enseñanzas de Jamyang Khyentse, incluyendo instrucciones para la práctica de Chechung Nintik, que él transcribió. Más tarde fue a Sakka Sangha Rapten y recibió instrucciones sobre los preliminares y la práctica principal de Longsak Ningpo de Chotrul Rinpoche Kunsang Nangyal. Mientras estuvo allí, descifró un ciclo de termas relacionados con Yandak Eruka. Entonces se fue a recibir instrucciones sobre Longchen Nintik del discípulo de Patrul Rinpoche, Nyusul Luntok Tempe Nima. Tras recibir instrucciones sobre la práctica de Gondrok, memorizó los textos con las instrucciones para el retiro y las puso en práctica. Gradualmente recibió todas las instrucciones del Dzogchen Nintik y las llevó a su corazón. Alcanzó tal éxito en la práctica preliminar de Dzogchen de purificación del entorno a través de la sílaba Hung, que era capaz de hacer añicos recipientes con solo el poder de su visualización. En todo este tiempo no tenía ninguna posesión, excepto las ropas blancas de un yogi, y vivía solo en el bosque, practicando día y noche. Tras su estancia con Nyusul Luntok, volvió a Sakka y descifró una sadhana de Hayagriva. Un día viajó al lugar del tesoro de la roca blanca, Drakar, sabiendo que había un terma que debía de ser encontrado allí. A la caída de la tarde, vio una puerta en la pared de enfrente de aquella roca, pero fue incapaz de abrirla utilizando una piedra o un purva. Así que encontró un lugar adecuado para descansar y se fue a dormir.
fue despertado más tarde por un fuerte ruido y se encontró con que la roca se había abierto por sí misma, dejando un agujero lo suficientemente grande para que pudiera meter su mano dentro. Metiendo su mano y tirando, fue capaz de abrir la puerta y descubrir una vasta cueva, dentro de la cual había un gran cofre de hierro. Dentro del cofre descubrió el sombrero de Nanan Dorje Dudjom, una capa negra, un bajra y una campana, un yabdar con escritura dorada en él, un purva y 2 diagramas de mandala. Tras esto, recibió enseñanzas pormenorizadas sobre el Tantra de Gugya Yarva de Mipan Rinpoche durante un período de varios meses. En el año del dragón de hierro, 1880, descifró un texto llamado Yangyang Demik y viajó a Dzogchen. Tras su llegada, le dijo a Khenpo Pema Bajra que él estaba allí para revelar el Tsatsung Pema Nintik, y le contó la historia de las enseñanzas que Guru Rinpoche le había confiado a Nanan Dorje Dudjom en Samye, el 10º día del año del mono de agua. Khenpo estaba muy complacido y le dijo: «Tienes que revelar ese terma y tienes que tenerme junto a ti cuando lo hagas». El Tertón y el Khenpo viajaron juntos a Rudang Pema Tang, donde realizaron juntos una Sok Rizing Dupa, y entonces fueron a una cueva frente al monte Palchen Drukpa. Llegaron al lugar del tesoro, pero encontraron que había una serpiente enroscada a la entrada. Terton Sogyal reconoció a la serpiente como el protector de termas Lutsen Yutrachen y lo obligó a desenroscarse, permitiéndoles el acceso al lugar. Había 3 cofres dentro, pero Terton Sogyal cogió solo uno, conteniendo el Sapsung Pema Nintik. Como consecuencia de sus pasadas aspiraciones, Khenpo Pema Bajra y Terton Sogyal llegaron a estar unidos en sus sabias mentes. En una ocasión, Khenpo sugirió que realizaran una puya de medicina, Mendrup, juntos. Les faltaba un tipo particular de medicina llamado Arura, mirabolano. Así que Terton Sogyal dijo que iría y que encontraría algo. Khenpo fue con él. Llegaron a unos arbustos cerca de Sri Singha y encontraron una serpiente con franjas amarillas y se dieron cuenta de que había una gran cantidad de arura. Desenterraron la medicina como se tratara de un tesoro y luego sellaron la puerta del tesoro otra vez, cubriéndolo con los espinosos arbustos. Khenpo le dijo a Terton Sogyal: «El que seas capaz de conseguir cualquier cosa que desees es asombroso. Es seguramente una señal de que has obtenido un completo dominio sobre todo lo que aparece y existe». Más tarde, Rasar Khenpo Khunsan Sonam alabó la comprensión que del Madhyamika tenía Terton Sogyal, tras darle enseñanzas sobre el 9º capítulo del Bodhisattva Shakaryavatara. En una ocasión, Terton Sogyal se puso muy enfermo. Terton Rangrik Dorje y Sanka Chotrul lo visitaron y realizaron ceremonias para tener larga vida y ofrecieron
medicinas. Debido a su amabilidad y a las ceremonias para tener larga vida que fueron dadas por Jamyang Khyentse Wangpo en Sonsar, en el año del perro, 1886, se recuperó y permaneció en la ermita de Garye durante varios meses. A la edad de 33 años viajó a Konjo con Atrin Denchok y allí, en el 25º día del segundo mes del año del ratón de tierra, 1888, reveló varios termas, incluyendo un ciclo de enseñanzas de Avalokitesvara y una pequeña estatua, Kuptsap, de Avalokitesvara en la forma conocida como Kasarpani. Ese mismo año, Su Santidad Gyalwa Thupten Gyatso, el 13 Dalai Lama, envió varios requerimientos a Tertön Sogyal para que fuera a Lhasa, por el bien del Tíbet en general y por el de las enseñanzas en particular, y predijo que si iba y hacía copias de los escritos del ciclo de termas de Avalokitesvara que había descubierto recientemente en el gran templo de Lhasa y en el Potala, sería de gran beneficio para las enseñanzas y para todos los seres vivos de cualquier lugar. Sumado a esto, Tertön Sogyal supo que había llegado el tiempo para revelar nuevos termas, en tesoros ubicados en lugares situados en el camino hacia Lhasa y en el Tíbet central. Y así partió rumbo a Lhasa, junto con Tarchin y otros pocos más. Como estaba predicho, descubrió varios termas en el curso del viaje. Tras la llegada a Lhasa en el 9º mes, realizó numerosas fiestas de ofrendas de Sok, en conjunción con el festival del descenso del Buda desde el cielo, Lababduchen. Entonces fijó su residencia en el templo Rasa Trulnang y descifró parte del ciclo de Avalokitesvara traído de Konjo y los termas que trajo del lago de la Dakini secreta en su camino hacia Lhasa. Partes de las secciones más profundas y secretas del ciclo de Avalokitesvara fueron descifradas en el Potala. Desde su primer encuentro, durante el cual Tertön Sogyal le dio al Dalai Lama todas las enseñanzas e iniciaciones relacionadas con estas termas, las mentes de sabiduría de estos dos grandes maestros se fusionaron como si fuera una sola. Viajando hacia Yarjung Tseldrak, Tertön Sogyal descubrió los rollos de pergamino de Lama Kundu Ngödruk Gyatso, los cuales estaban escritos por la propia mano de Yese Sogyal. Cuando se las ofreció a su santidad en el Norbulingpa, su santidad mismo descifró el Kusum Rikduk Tudruk Gysin Terzo y dio instrucciones a Sakya Dakchen Dorje Chen para descifrar los rollos restantes. Una vez que esto fue hecho, Tertön Sogyal dio las iniciaciones y las instrucciones a ambos, a su santidad el Dalai Lama y a Sakya Dakchen. También cogió los rollos del ciclo de termas de Tudruk Trinle Jangnik Gysin Norbu, de debajo de la estatua de Hayagriwa en el gran templo de Rasa Trulnang, y realizó numerosas fiestas de Sok y ofrendas a los más importantes lugares de peregrinaje en el Tíbet central, y benefició a muchos afortunados discípulos. A su vuelta desde Lhasa permaneció en Trong Chogar,
donde recibió iniciaciones y transmisiones para el Nyingma Kama de Lama Lungtok. En el año de la liebre de hierro, 1891, su santidad supo, a través del oráculo de Nechung, que Terton Sogyal había descubierto una pequeña estatua, Kutsap, de Guru Rinpoche, llamada la joya que colma los deseos, que libera por la visión, Tondrolk Yitsing Norbu, y que había una profecía en la que se decía que debía de permanecer en Lhasa. Terton Sogyal fue requerido para que la llevara a Lhasa, y el oráculo de Nechung lo encontró en el camino en un lugar llamado Gasok. Allí realizaron una fiesta de ofrendas de Sok y prácticas de consagración Rapne juntos. Llegaron a Lhasa durante el 9º mes, en el día 22, el día en el que se conmemora el descenso del Buda desde el cielo de Tushita. El Kutsap fue llevado al templo principal, donde fue recibido por muchos hombres y mujeres afortunados entre nubes de incienso. Las ceremonias de consagración de Rapne y Trusol fueron realizadas y se hizo una ofrenda de Sok en presencia de su santidad el Dalai Lama, el oráculo de Nechung, Miling Trichen Rinpoche, Dzogchen Rinpoche y una gran reunión de monjes. En el primer día del primer mes del año del dragón de agua, 1892, Terton Sogyal cogió los rollos de escritura de Khandro Sangwa Yeshe Tzatik de una cueva llamada la Cueva Secreta de la Dakini, la Gran Compasiva, en Songkronke. El terma de Vajrakilaya, de la navaja de la esencia más interna, Yang Ning Pudri, consistente en un ciclo de enseñanzas reveladas, fue confiado a 5 de los discípulos de Guru Rinpoche: Karchen Palgi Wanchuk, Langchen Palgi Tsenge, Nupchen Sangye Yeshe, Dorje Dujung y Subgu Palgye Senge. Pero las circunstancias hicieron que Terton Sogyal Lerab Limpa, la emanación de Nanam Dorje Dujung, fuera el único que realmente revelara este terma. En el otoño de 1895, Terton Sogyal viajó junto con Yangon Kontrul, que en aquel entonces tenía 82 años, a la cueva que agrada a la atemorizante Eruca, en las colinas encima de Shadra Rinchendrak. Conforme Terton Sogyal se aproximó a la cueva, el contorno de la puerta del terma se destacaba en la cara rocosa. Cuando vio esto, pareció excitarse y le arrojó una piedra. Inmediatamente la tierra tembló con un gran crujido, como si toda la montaña se estuviera derrumbando. Una abertura apareció en la roca y una exquisita fragancia llenó el aire. Terton Sogyal metió su mano en la roca y extrajo una imagen Kusap con la postura de dar grandes zancadas y sosteniendo un Vajra y un Purva, y junto con ello un cofre conteniendo Yang Ning Putri. Las envolvió cuidadosamente en seda, de forma que nadie pudiera verlas, y colocó el terma en el pecho de su consorte. El tesoro del terma escondido estaba lleno de amrita, pero dijo que no era para cogerla él y que no se debía tocar.
Sin embargo, su consorte le rogó insistentemente y para evitar disgustarla, cogió algo de este Amrita, la cual da la liberación cuando se la prueba, y dejó el resto del tesoro tal y como lo había encontrado. Ofreció un sustituto para el terma, cerró la puerta y la selló. Entonces Yangon Control se unió a ellos y realizaron una ofrenda de tormas a los protectores del terma y recitaron versos de dedicación y oraciones de buenos auspicios. En el año del mono de fuego, 1896, llegó la hora de que Tertón Sogyal viajara a Lhasa y de que transmitiera más de sus enseñanzas sobre los termas a su santidad el Dalai Lama, tal y como profetizó el oráculo de Nechung. Así que junto con Pema Sherap y Sagyul Tulku partió para su tercera visita a Lhasa. Ofreció su santidad el rollo de escritura para el terma de Purpa Yansak Nimpo, el profundo corazón de la esencia de Vajrakhilaya. El oráculo de Nechung había profetizado que antes de que Tertón la descifrara, necesitaría realizar abundantes ofrendas ante la estatua de Yowo Rinpoche y ofrecer sok ante la estatua de Orgen Tondrol, liberación a través de la visión. Tras descifrar el ciclo de Purva Yansak Nimpo, Tertón Sogyal ofreció a su santidad las iniciaciones e instrucciones a ellas vinculadas, como se indicaba en el Temjik Donsal. Ese año, Tertón Sogyal cogió el terma de Tamdrin Dorje Tropa Dechen Barwa del templo de Rasa Trulnang y lo descifró en Sangwe Drupkil, cerca del palacio de Norbulinka. Como se indicaba en el Neyan Samo de Purva Yansak Nimpo, pasó un mes de retiro en Yamalung, haciendo la práctica exterior de la larga vida de Sedrup Sangdu, y luego pasó otro mes en Chuwori, con la práctica interior. Entonces ofreció una iniciación de larga vida a su santidad. También reveló 2 prácticas de Tara, una en Yargun Seltrak y otra en Chakpori, antes de volver a Kan. Llegó de vuelta a Kan a finales del año del mono de fuego y más tarde, en el año del pájaro de fuego, 1897, ofreció a Control Rinpoche las iniciaciones e instrucciones relacionadas con el Purva Yansak Nimpo. Poco después descubrió el Chogyal Lapur de Trikson Detsen. Entonces reconoció la necesidad de volver a Lhasa y lo hizo una vez más, una vez que descubrió otro Kupsap de Guru Rinpoche. Descifró el Gontok y algunos otros textos del ciclo de Yangnik Putri en Tadul, en la región de Kompo, con el asistente de Yangon Control, Losam Sandak Tenzin, actuando como su escriba. Cuando llegó de vuelta a Lhasa, ofreció el Kutsap de Guru Rinpoche, el Chogyal Lapur y las instrucciones sobre Yangnik Putri a su santidad, el cual experimentó un vívido sueño a la mañana siguiente que está recogido en su biografía. El Dalai Lama soñó que se encontraba ante el palacio de Guru Rinpoche, donde 2 seres celestiales se encontraron con él, cantando versos proféticos referentes a la práctica de Yangnik Putri.
En un verso prometían: dentro del osario de la vasta proyección de la cólera, entrando en el mandala del secreto supremo del gran iracundo Kilaya y guardando el samaya y los votos, los poderes supranormales serán obtenidos rápidamente. Esto está garantizado. Pasado el tiempo, esta práctica de Vajrakilaya llegó a ser una de las prácticas habituales del monasterio del propio Dalai Lama Nangyal, y su santidad compuso un manual para su práctica como un Drupchen, amplia realización, una práctica colectiva del Brahayana. Terton Sogyal emprendió la práctica de varios termas Terdrup en Yerpa, Chimpu y Seldrak. En el 14º día del primer mes del cerdo de tierra, 1899, comenzó un retiro de recitación de Vajrakilaya en el Potala. Durante la primera noche soñó con una mujer que lo cuidaba como si fuera su verdadera madre y que le dio un hilo de seda anudado. Al día siguiente, en la primera sesión de la mañana, vio a Ekasati directamente y ella le dio un mensaje profético y desapareció. Viajó a Sari con Atrin y con Atsin Rinpoche y cogió un cofre de un lago. Cogió también varios rollos de escrituras y un mechón del cabello de Yese Sogyal de Nering Senge Sompuk. Tras esto, pasó un mes de retiro en Tangyal, practicando puyas por la larga vida de su santidad el Dalai Lama. En aquel tiempo se realizó una puya Mendrup de Vajrakilaya con ocasión del gran festival de plegarias o Monlang Chenmo en Lhasa, y se hicieron bloques de madera para imprimir el Jangning Putrik. Terton Sogyal fue a Kompo y reveló un terma de Guancheng de la cueva de Vajravaraji en Miampo Drakar Lachu, y después retornó a Lhasa. Permaneció durante un mes en retiro en Yerpa. Descifró el Purva Marang Rakta junto con el yogi Vajrakilaya Trinle, que hizo de escribano, y más tarde se dirigieron a Samye, donde permaneció durante un tiempo junto con un grupo de seguidores y descubrió una estatuilla de Orgen Eruka y otra de Avalokitesvara de 4 brazos. Completó un mes de retiro en Chimpu y entonces emprendió otro retiro en Yarlung Seldrak. En Sang Silma Tang descubrió algunas píldoras de larga vida como un tesoro. Se fue a Sakya, donde intercambió iniciaciones e instrucciones con el ocupante del gran trono Sakya. Cogió una estatuilla de Manjusri de una cueva cercana al monasterio Sakya que él ofreció más tarde a Mipan Rinpoche, y visitó los lugares sagrados de Sangye, y cogió el Laglen Rinchen Demik de Yardok Yukso. Se reunió con el 15º Karmapa Kakyap Dorje en Surpu y le ofreció algunas de sus termas para bien del Tendrel. Fue a Usu Yogo Gangri Tokar y otros lugares y retornó a Lhasa, donde descifró el terma de Guancheng en el Potala. Cuando hubo vuelto a Kang, descifró 2 de las prácticas recogidas de la cueva de Vajravaraji en el Yotong Lakang de Changmo.
Entonces se fue a Zakka, donde en el año del ratón de hierro, 1900, descifró más del tesoro de la cueva de Bajra Baraji antes de viajar a recibir instrucciones sobre el retiro de Luntok Rinpoche. Viajó a Zakka y recibió la transmisión de los 108 volúmenes del Kangyur de Chotrul Rinpoche, junto con las iniciaciones y la transmisión del Lama Gondu de Sangye Lingpa. También descifró un terma de Vajrapani. En el 10º día del 7º mes, Guru Rinpoche se le apareció a Tertön Sogyal en un sueño, rodeado por dakinis de las 5 familias, y le dio la iniciación completa y las instrucciones de disipando las imperfecciones en la interdependencia, Tendrel Niesel, antes de disolverse en la luz. Entonces, cada una de las dakinis comenzó a declamar sus profecías. El día 25, en una fiesta de Sok de Kandro Sangwa Kundu, Tertön Sogyal llegó a tener perfectamente claro el lugar donde se encontraba el terma de Tendrel Niesel. No dijo nada, pero escribió una nota que le mostró a Zakka Chotrul, el cual estaba muy complacido. Para que fuera auspicioso, ofrecieron un tzok juntos de acuerdo al terma de Rizin Lonsal, arreglado por la propia Bajra Baraji. Tertön Sogyal hizo oraciones de aspiración para que no hubiera obstáculos para descubrir el Tendrel Niesel y para que su descubrimiento trajera una gran ola de beneficio. Cuando realmente el protector le dio el cofre del terma el día 27, Tertön Sogyal se sintió lleno de felicidad más que cuando descubriera cualquiera de los otros termas. En la tarde del día 28, Guru Rinpoche se le apareció a Tertön Sogyal montando un tigre y haciendo una profecía con respecto al descifrado del terma de Tendrel Niesel. En el tercer día del 8º mes, Tertön Sogyal descubrió un cofre conteniendo Amrita. Desde el día 10 hasta el día 12, en tan solo 2 días, descifró el texto completo de la práctica de Tendrel Niesel. Y entonces hizo vastas oraciones de aspiración con la mente completamente concentrada. Se sentía muy feliz. En el año del Buey de Hierro, 1901, Tertön Sogyal volvió a Lhasa con unos pocos estudiantes y monjes y descifró el Padme Trenwa del tesoro raíz de Wancheng en el Palacio Rojo. Encontró a Gompo Mahakala en una visión y entonces descifró una sadhana de Mahakala y un ofrecimiento de Sok. Le ofreció las iniciaciones y las transmisiones a su santidad el Dalai Lama, el cual compuso una oración de ofrenda a los protectores de la enseñanza. En el año del Tigre de Agua, 1902, tomó una sadhana de Hayagriwa Negro y una sadhana de Mengak Nimpo de Samye. El día 25 del primer mes del año de la Liebre de Agua, 1903, descifró el Tudruk Zabdong Nimpo, el cual había sido cogido de la cueva de Bajra Baraji en Drakar Lacho 4 años antes. Más tarde, en ese mismo año, Lerab Limpa viajó hasta la ubicación de un tesoro acompañado por su santidad
y reveló un terma. Sacó 3 termas, pero se quedó solo con uno de ellos y acomodó los otros 2 juntos, realizando oraciones de aspiración. Posteriormente, cuando se puso a copiar el terma, la escritura codificada no pudo ser completamente descifrada, así que se dio cuenta de que aún no había llegado el tiempo para su revelación. Reveló un terma de la práctica del Guru Raksa Totrensal en Bende Chakar Dongring, el día 25 del tercer mes del año del dragón de madera, 1904, vio a Dorje Me Obarzal en una visión durante un sueño y le hizo una profecía. Entonces descifró el tesoro de Hayagriwa negro. En el año del caballo de fuego, 1906, Tertón Sogyal cumplió los 51 años. Aunque sus propios termas y las afirmaciones hechas por Jamyang Khyentse Wangpo y otros habían indicado que viviría solo hasta los 50 años, su vida se había extendido debido a diversas circunstancias positivas y excedía ahora todas las previsiones. En ese año cogió un cofre de tesoro de Marronk, tal y como se decía en el Sendongma Temik y en la guía de profecías. El día 24 del tercer mes experimentó 8 remarcables visiones de forma sucesiva. Descubrió el Sedrup Yising Norbu y 21 píldoras de la larga vida. También reveló en secreto el consejo de corazón de Sogyal y el gurú Dechen Gyalpo Chidrak. Por medio de la práctica de Terdrup, las píldoras de larga vida se multiplicaron hasta llegar a las 400. Reveló el ciclo de longitud media de Kagye Sangwa Dupa el día 12 del 11º mes y lo descifró en el monasterio de Saptsa. El año de la oveja de fuego, 1907, se dirigió al monasterio de Dzogchen y pidió las iniciaciones de Rinchen Terso al quinto Dzogchen Rinpoche, Tupten Chokye Dorje, y las transmisiones asociadas e instrucciones de Geman Chotrul. La recibió junto con su hijo, su consorte y muchos monjes. Durante las iniciaciones tuvo una serie de visiones. En el 15º día del 10º mes encontró a Ekasati en un sueño y transcribió un tesoro. Reveló el rollo de escrituras de longitud media del ciclo de Gondu Zabdong Nimpo. El día 29 del 10º mes del año del pájaro de tierra, 1909, la Dakini Pal Dukan Dakmo se le apareció y le dio unos consejos. El día 25 del 6º mes del año del perro de hierro, 1910, Ekasati se le apareció y le confió las palabras secretas de consejos de las Dakinis, titulado Las 3 garras. Entre el 7º y el 9º día del 7º mes, Tertón Sogyal cogió muchas estatuillas hechas a mano por la propia Sogyal en la Chubdrak. Entonces reveló el Temjik de Yontsok Dupa y se fue a ver al tercer Dodruchen Rinpoche, Jime Tempe Nima, antes de ir a Magyal Ponra y descubrir varios termas. En el año del ratón de agua, 1912, sacó más termas de Magyal Ponra, las descifró y pasó allí varios meses en retiro.
haciendo Terdrup práctica de los tesoros espirituales, mientras los monjes realizaban ofrendas de sok y otras cosas. Volvió con Dodruchem Rinpoche y en el 15º día del 10º mes descifró la sadhana de Desek Chegye Sunchok, la profunda iniciación de Guru Menla, y la suprema realización de Guru Menla con Dodrup Rinpoche actuando como su escriba. Mientras permanecía en Dodruchen, el día 28 del 10º mes, una Dakini se le apareció en un sueño y le profetizó más revelaciones de termas. El día 8 del 11º mes, en la última sesión de la tarde, su percepción ordinaria cesó, y Guru Rinpoche, Nansit Chilnong, se le apareció y le entregó una maravillosa profecía en 3 ramas. El primer día del segundo mes del año del Buey de Agua, 1913, Tertón Sogyal, su hijo Riksin Nangyal Atrin y un guía llamado Abba fueron a Latsedrung para descubrir termas. El mismo año, Tertón Sogyal reconoció a un hijo de Amdo Gurung como un tulku de Mipan Rinpoche. Durante el 5º mes se marcharon a Zilinkar con unos pocos discípulos. Reveló el Kabyang de Jampal Shinje Dondruk y la profunda práctica de las deidades pacíficas y coléricas de las 5 familias. El protector de tesoros espirituales, Terma, Tipaksa, se le apareció el día 1 del 8º mes en el monte Megial. El día 20 del segundo mes del año del tigre de madera, 1914, una Dakini profetizó el descubrimiento de Raksak Totren Sal Ubung. Fue entonces cuando se dirigió a Golok para estar más cerca de Dodruchem Rinpoche durante el resto de su vida. Comenzó a construir un monasterio en Kemar, en la parte alta del valle de Do, pero terminó dejando que otros lo finalizaran. En el año de la liebre de madera, 1915, se dirigió a Tsugyung Gompa y dio las iniciaciones de Sinjek Sedak y de Ritsin Dundrup, de la tradición de los tesoros del norte, así como las correspondientes a las prácticas externas de Tutsen y de Jigpa Gyekyo, de sus propias revelaciones. En el segundo mes ofreció las iniciaciones y transmisiones de todas sus profundas enseñanzas de los Terma a Dodruchem Rinpoche. En el tercer mes dio a su discípulo Sultring Sampo todas las iniciaciones para sus termas, en el monasterio de Dodrup. En el cuarto mes dio varias iniciaciones en Raptrom Jampalin y también en el monasterio de Chichen. Descifró algunos termas más en el monasterio de Dodrup y Padampa Sangye se le apareció en una visión y le dio consejos. Durante el 10º mes, mientras permanecía en su residencia cerca de la de Dodruchen, tuvo un sueño en el que se encontró a un lama que no conocía, sentado en un trono dentro de una magnífica casa, en lo alto de una gran montaña. Sintió una gran devoción por el lama, que entonces se convirtió en Guru Rinpoche Nansik Silnon. En el año del dragón de fuego, 1916, a la edad de 61 años, dio enseñanzas sobre las palabras de mi maestro perfecto, Kunsang Lama Xialung, de Patrul Rinpoche, basadas en las enseñanzas de su discípulo Nyusul Luntok, además de otras enseñanzas de forma exhaustiva a sus herederos en el Dharma.
Ese año también descifró los rollos de escrituras del Purva de la mente de sabiduría, del ciclo del gurú que había tenido en su poder durante 21 años. Durante el verano fue a encontrarse con Dodrup Rinpoche y le pidió que compusiera su famoso comentario al Guhya Yagarva Tantra, la llave del tesoro precioso, y él mismo hizo de escribano. Mientras estaba participando en un Drupchen de Raklin Purva en el monasterio de Dome, tuvo un sueño que le llevó a componer una ofrenda de Tsok al Karmapa. Durante el año del caballo de tierra, 1918, fue a Setong para supervisar la impresión del conjunto de sus termas, Tercho. Cuando Dodrupchen Rinpoche cayó enfermo, Tertön Sogyal viajó para realizar las prácticas para su larga vida. En el año de la oveja de tierra, 1919, terminó de descifrar el ciclo de Yonsok Dupa. El día 11 del octavo mes descubrió el terma de las 27 dakinis blancas de la larga vida. El día 15 descifró varias prácticas de la larga vida relacionadas con Mandavara, Tara Blanca y Vajravaraji. Durante el verano, Amdo Geshe vino a Tertön Sogyal para recibir la iniciación de Vajra Kilaya. También en aquel entonces Tertön Sogyal le dio a Sultrin Sampo enseñanzas sobre el comentario de Dodruchen al Guhya Garba Tantra. En el octavo día del tercer mes del año del mono de hierro, 1920, los nombres de los 1002 Budas se le aparecieron como un tesoro de la mente, mientras permanecía en el lugar de tesoros de Marong. Al año siguiente, el año del pájaro de hierro, 1921, cogió un cofre del lago Karma. También cogió una piedra de vida sagrada, Blardo, del lago Negro, cerca de Sangme Tsenge Kompa. Mientras permaneció en Sangme Tsenge, fue requerido por unas dakinis para que descifrara 2 termas, y lo hizo a la luz de una lámpara. Más tarde recibió una profecía en un sueño referente a las 3 versiones del Tendrel Niesel, la larga, la media y la corta. En el año del perro de agua, 1922, fue al monasterio de Dzogchen y descifró el texto de iniciación de la práctica de Vajra Kilaya, conocido como Purva Gyatsen Ralpa, en la residencia de Geman Rinpoche, en la ermita de Shri Singha. Primero dio las iniciaciones de Gyatsen Ralpa a Geman Rinpoche y después a Dzogchen Rinpoche y muchos otros monjes en el templo principal del monasterio de Dzogchen. Tal y como se había profetizado el año anterior, también descifró las versiones media y breve del Tendrel Niesel, así como una práctica de Sok. También descifró algunos tesoros de la mente relacionados con el guerrero Gesar. Poco después de esto, dio las iniciaciones y transmisiones de Yonsok Dupa, Purva Gyatsen Ralpa y la versión media y corta del Tendrel Niesel a Sultrin Sampo, Atrin, su consorte y su hijo. Fue más o menos en esa época cuando Jamyang Khyentse Chokyi Lodro encontró a Tertön Sogyal y recibió enseñanzas de él. En la biografía de Jamyang Khyentse, Dilgo Khyentse Rinpoche afirma:
De camino fue a visitar al gran Tertón Lerab Limpa, aunque nunca se había encontrado con el gran revelador de tesoros, meramente al escuchar su nombre le ocasionaba un profundo sentimiento y una firme devoción. En el curso de los muchos encuentros que se sucedieron, recibió iniciaciones, instrucciones y transmisiones leídas para el ciclo de Jnana Putri de la práctica de Vajrakilaya, que había sido un profundo tesoro de revelación del gran Yangon Lodro Talle, pero que por necesidad le fue transmitido al gran Tertón, y de las enseñanzas del propio Lerab Limpa. Recibió las prácticas de Vajrakilaya, de Dorje Kopa y de Gyatsen Ralpa, las versiones media y larga del Tendrel Niesel y el tesoro de la mente del ciclo de prácticas de Gesar. También recibió permiso para transcribir el conjunto de tesoros de revelaciones de Tertön Sogyal. Recibió otras muchas profundas transmisiones de él, tales como las iniciaciones y transmisiones textuales del Doltik Gompa Randrol, la iniciación para la profunda esencia de Vimala del gran Chetsung y su comentario con anotaciones, las preciosas palabras del que todo lo ve, Khyentse Wangpo. Dijo que fue porque el oír el nombre del gran Tertön de Limpa le causaba tan intensa y natural devoción, por lo que le pidió que le descifrara la versión corta del Tendrel Niesel de aquellos rollos amarillentos. Él llegaría a decir que Tertön Sogyal era asombroso tanto en términos de conocimiento como de realización. En el año del ratón de madera, 1924, descifró algunos termas de Hayagriwa y de Dorje Drolo. Entonces ofreció el resto de sus termas a Dodrochem Rinpoche. Al final de su encuentro, los dos maestros intercambiaron katas, cosa que nunca habían hecho antes, y entonces cada uno de ellos le dijo al otro: «Te veré de nuevo en la tierra pura». Ese mismo año, Tertön Sogyal dio algunas enseñanzas a Amdo Geshe. Durante el año del buey de madera, 1925, reagrupó todos los termas que aún permanecían incompletos y realizó oraciones de aspiración para encontrarse de nuevo con ellos en el futuro. Finalmente, el gran Tertön mostró signos de pasar al nirvana el día 10 del primer mes del año del tigre de fuego, 1926. Fue uno de los más prolíficos tertones de la historia. Su compilación de termas revelados ocupan al menos 20 volúmenes. Varios de sus escritos originales, el más notable de los cuales es el comentario de Chetsung Nintik, han perdurado hasta hoy. Los mantenedores de su linaje, muchos de los cuales fueron sus propios maestros, incluyeron al 13º Dalai Lama Tuten Gyatso, Yangon Control Rinpoche, el 5º Dzogchen Rinpoche, Dzogchen Khenpo Pema Bajra, Mipan Rinpoche, Nyosul Luntok, Sakka Chotrul Rinpoche, Tertön Drime, Katok Chitu, Minyak Khenpo Son Kunsam Sonang, Dodrochem Jime Tempe Nima, Demo Rinpoche, Dorje Drak Rizin, Nyanki Dorje, Mingyeng Trichen Rinpoche, Sakya Trichen, el 15º Karmapa Kakya Dorje y Jamyang Khyentse Choki Lodro. Su consorte principal, conocida simplemente como Pumo, perteneciente a la noble familia Kansar,
de Konjo vivió hasta una edad muy avanzada, pasando sus últimos años en cuevas y ermitas en lugares inaccesibles de las montañas de Nyarong. Llegó a ser famosa por su clarividencia y su habilidad para evitar las heladas y atraer la lluvia. Nyusul Khen Rinpoche, que la conoció en su juventud, recuerda que cuando alguien se ponía enfermo, se dirigían a donde ella se encontrara y entonces les recomendaba una plegaria o una práctica determinada que debía de ser llevada a cabo. Además de esto, también les daba un cordón de protección. Se sabe que si daba uno de esos cordones a alguien, la persona permanecía con vida, pero si le daba un néctar de Amrita, la enfermedad resultaba fatal. Ella nunca admitió que tenía el poder de saber si una persona iba a morir o no, pero cuando la gente examinó las estadísticas y lo comprobó, encontraron que esto era verdaderamente evidente. Esto era un signo de que había obtenido un estado de realización de omnisciencia o de clarividencia y se consideró que era igual a Dorje Pamo, Vajravaraji. También fue una practicante de Braja Kilaya y recitó su mantra 300 millones de veces. A través de la práctica de Braja Kilaya obtuvo la completa realización. Tertön Sogyal tuvo varias encarnaciones posteriores, como se indicaba en los textos de sus termas descubiertos y en las predicciones hechas a sus discípulos, incluyendo a Sogyal Rinpoche, que fue reconocido por Jamyang Khyentse Chokyi Lodro y el fallecido Khenpo Jime Phuntsok, el cual recibió todas las transmisiones de Tertön Sogyal de manos de Lama Gendun Dargye, un discípulo directo del Tertön. El linaje también continúa con sus hijos y pasó a su nieto Trongye Tulku Dechen Dorje, que vive en el asentamiento de Trongye en el este del Tíbet. Esta biografía está basada principalmente en la biografía secreta de Lerab Limpa, compuesta en 1942 por Tulku Sultrin Sampo, también conocido como Tulku Suyo. De entre sus hijos, los principales continuadores del linaje de termas fueron Rizin Nangyal y Chopel Gyatso. Esta biografía es un primer intento de recopilar algo del material disponible sobre Tertön Sogyal. Se espera que esto abra la puerta a posteriores investigaciones en el futuro. No escasea el material, tan solo la biografía de Sultrin Sampo supone más de 700 páginas y existen también varios largos pasajes en la biografía oficial de su santidad el 13º Dalai Lama, que se refieren a Tertön Sogyal, así como numerosas otras fuentes escritas, incluyendo los colofones a sus termas y las biografías de sus contemporáneos. También están los comentarios orales de lamas como Dilgo Khyentse Rinpoche, Khenpo Jime Phuntsok Rinpoche, Nyusul Khen Rinpoche y Khantrul Rinpoche, muchos de los cuales por fortuna han sido preservados. Traducido al castellano por Lobsang Gyatso.